Buenos días, tardes o noches. En este video hablaremos sobre detalles del SGBD que se usará en la materia. Sin más que decir, comencemos. En el video abarcaremos los siguientes puntos, los cuales son: componentes de la arquitectura de manejador de base de datos y su importancia, estructura de memoria y procesos de la instancia, estructura física de la base de datos, requerimientos para instalación, instalación del SGBD en modo transaccional, variables de ambiente y archivos importantes para instalación, procedimiento general de instalación, procedimiento para configuración de un SGBD, comandos generales de alta y baja del SGBD. Empecemos con el primer punto. Componentes de la arquitectura de manejador de base de datos y su importancia. La arquitectura de un sistema de gestión de bases de datos, DBMS, es fundamental para comprender cómo funciona y cómo se organiza la manipulación de los datos. Aquí están los componentes principales de la arquitectura de un DBMS y su importancia. 1. Motor de base de datos. Es el núcleo del sistema que gestiona todas las operaciones de la base de datos, incluyendo consultas, actualizaciones, inserciones y eliminaciones. 2. Gestor de almacenamiento. Administra cómo se almacenan los datos físicamente en los discos. Decide cómo se organizan los datos en bloques y cómo se accede a ellos eficientemente. 3. Gestor de consultas. Analiza las consultas SQL enviadas por los usuarios o aplicaciones y decide cómo ejecutarlas de la manera más eficiente posible. Esto puede implicar la generación de planes de ejecución y la optimización de consultas para mejorar el rendimiento. 4. Gestor de transacciones. Garantiza que las operaciones de la base de datos se realicen de manera segura y consistentemente, incluso en entornos multiusuario. Controla la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad, así, de las transacciones. 5. Gestor de seguridad. Administra la seguridad y los permisos de acceso a la base de datos. Controla quién puede acceder a qué datos y qué operaciones pueden realizar. 6. Gestor de integridad. Se encarga de mantener la integridad de los datos, asegurando que se cumplan las restricciones y reglas definidas, como las claves primarias, claves foráneas y otras restricciones de integridad. 7. Gestor de copias de seguridad y recuperación. Administra la realización de copias de seguridad periódicas de la base de datos para proteger contra la pérdida de datos. También permite recuperar la base de datos en caso de fallos o errores. 8. Gestor de concurrencia. Controla cómo se gestionan las operaciones concurrentes de múltiples usuarios para evitar conflictos y garantizar la consistencia de los datos en entornos multiusuario. 9. Gestor de caché. Almacena en memoria caché datos y consultas frecuentemente utilizados para mejorar el rendimiento al reducir la necesidad de acceder constantemente a los discos. Estos componentes trabajan en conjunto para proporcionar un sistema robusto, seguro y eficiente para gestionar grandes volúmenes de datos en un entorno de base de datos. La importancia de cada uno de estos componentes radica en su contribución a la funcionalidad general del DBMS y su capacidad para garantizar la integridad, seguridad y rendimiento de los datos. Estructura de memoria y procesos de la instancia. En MySQL Server, la estructura de memoria y los procesos de instancia se gestionan de manera similar a otros sistemas de gestión de bases de datos, DBMS. Estructura de memoria. Global Memory Structures. Estas estructuras de memoria son compartidas entre todos los procesos en la instancia de MySQL. Incluyen: Buffer Pool, almacena datos y sus índices en memoria para mejorar el rendimiento de las consultas. Es una de las estructuras de memoria más importantes en MySQL. Caché de consultas, almacena consultas recientes y sus resultados para evitar ejecutar las mismas consultas repetidamente. Caché de tablas, almacena información sobre tablas recientes, como la estructura de la tabla y los metadatos relacionados. Redo-Log Buffer, almacena cambios de datos que deben escribirse en el registro de transacciones para garantizar la durabilidad de las transacciones. Caché de hilos y conexiones, almacena información sobre las conexiones de los clientes y los hilos del servidor. Memoria por conexión, por Connection Memory. Cada conexión a la instancia de MySQL tiene su propio conjunto de estructuras de memoria, que incluyen buffers para almacenar resultados de consultas, variables de sesión,
etc. Procesos de instancia. Proceso del servidor MySQL, MySQLD es el proceso principal de la instancia de MySQL. Este proceso es responsable de administrar todas las solicitudes de conexión de clientes, procesar consultas SQL, administrar el almacenamiento en disco y en memoria, entre otras tareas. Hilos de cliente, Client Threads. Cada conexión establecida a la instancia de MySQL tiene su propio hilo de cliente dedicado que maneja las solicitudes de ese cliente. Hilos de E/S, I/o threads. MySQL utiliza varios hilos de E/S para manejar operaciones de entrada/salida, como leer y escribir datos en el disco y replicación de datos entre servidores. Hilos de replicación, Replication Threads. En entornos de replicación, MySQL utiliza hilos específicos para enviar y recibir datos replicados entre servidores maestros y esclavos. Estructura física de la base de datos. La estructura física de una base de datos en MySQL Server está compuesta por varios elementos que interactúan para almacenar y recuperar los datos de manera eficiente. Archivos de datos. Archivo de datos, FRM. Cada tabla en MySQL tiene un archivo, FRM, que almacena la definición de la tabla, incluyendo nombres de columnas, tipos de datos, índices y otra información de estructura. Archivos de tabla, IBD. Si estás utilizando el almacenamiento InnoDB, cada tabla tiene un archivo, IBD, que almacena los datos y los índices. Este archivo puede contener múltiples tablas en el caso de tablas particionadas. Archivos de índice, MYI. Para tablas MyISAM, los índices se almacenan en archivos separados con extensión MYI. Archivos de registro. Registro de transacciones, REDOLOG. En el caso de InnoDB, los cambios en los datos se registran primero en los archivos de registro de transacciones antes de ser escritos en los archivos de datos. Esto garantiza la durabilidad de las transacciones. Archivos binarios de registro, Binary Log. Estos archivos registran todas las operaciones realizadas en el servidor MySQL, lo que permite la replicación, la recuperación de datos y otras operaciones. Espacio de tabla temporal. MySQL utiliza el espacio de tabla temporal para realizar operaciones temporales, como clasificaciones o uniones. Estos datos se almacenan en archivos temporales en el sistema de archivos del servidor. Espacio de tabla en memoria, Memory Table Space. Algunas tablas pueden almacenarse completamente en memoria en lugar de en disco. Estas tablas se almacenan en el espacio de tabla en memoria, que está configurado en la memoria del servidor. Espacio de tabla de sistema. MySQL también tiene tablas de sistema que almacenan metadatos y otra información interna sobre las bases de datos, tablas, índices, usuarios, privilegios, etc. Requerimientos para instalación. Requisitos de hardware. CPU, se recomienda al menos un procesador de 1 GHz o más rápido. Memoria RAM, se recomienda al menos 1 GB de RAM para un uso básico. Para aplicaciones más grandes y cargas de trabajo intensivas, se pueden necesitar cantidades mayores de RAM. Espacio en disco, el espacio requerido en disco depende de los datos que planeas almacenar en la base de datos y del número de bases de datos y tablas. Como mínimo, se necesita espacio para el sistema de gestión de bases de datos y los archivos de datos. Conectividad de red. Se requiere una conexión de red para permitir que los clientes se comuniquen con el servidor MySQL. Requisitos de software. Sistema operativo. MySQL Server es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo Linux, Windows, macOS y otros. Asegúrate de que el sistema operativo que estás utilizando sea compatible con la versión de MySQL que deseas instalar. Dependencias del sistema operativo. Algunas distribuciones de Linux pueden requerir la instalación de dependencias adicionales, como bibliotecas y herramientas, antes de instalar MySQL Server. Esto varía según la distribución específica.
Otros componentes, dependiendo de tus necesidades y configuración específica, es posible que desees instalar otros componentes relacionados, como MassQL Workbench, una herramienta de administración gráfica, o MassQL Connector /J, para conectividad JDBC con Java. Para MySQL Server, hay algunas variables de entorno y archivos importantes que son relevantes para su instalación, configuración y operación. Variables de entorno. PAS, debes asegurarte de que la ruta al directorio binario de MySQL esté incluida en la variable de entorno PAS. Esto te permitirá ejecutar los comandos de MySQL desde cualquier ubicación en tu sistema. MySQL-home, puedes establecer esta variable para apuntar al directorio raíz de la instalación de MySQL. Esto puede ser útil para scripts y herramientas que necesiten conocer la ubicación de la instalación de MySQL. Archivos de configuración. MyCNF, este es el archivo principal de configuración de MySQL Server. Contiene una variedad de configuraciones relacionadas con el rendimiento, la seguridad, la replicación, el almacenamiento, etc. La ubicación predeterminada puede variar según el sistema operativo y la instalación específica, pero comúnmente se encuentra en //MySQL/MyCNF en sistemas basados en Unix/Linux. MyINI, en sistemas Windows, el archivo de configuración puede llamarse MyINI en lugar de MyCNF. Cumple la misma función que el archivo MyCNF, pero con un formato de archivo ligeramente diferente. Archivos de registro y registro de errores. Error log, este archivo registra todos los mensajes de error, advertencias y eventos importantes relacionados con la ejecución de MySQL Server. Puedes encontrarlo en el directorio de datos de MySQL, o en una ubicación especificada en el archivo de configuración. General-log, si está habilitado, este archivo registra todas las consultas ejecutadas en el servidor MySQL. Es útil para propósitos de depuración y análisis de rendimiento, pero puede generar mucho tráfico de registro y afectar el rendimiento si se habilita de manera indiscriminada. Archivos de datos. *FRM, cada tabla en la base de datos tiene un archivo, FRM que almacena su estructura y metadatos. *IBD, si estás utilizando el motor de almacenamiento y no DB, los datos de las tablas se almacenan en archivos con extensión IBD. MySQL, IBD, MySQL, User, etc. Estos son archivos de datos del sistema que almacenan metadatos y configuraciones relacionadas con los usuarios, privilegios y otras configuraciones de MySQL. Procedimiento general de instalación de MySQL Server en Microsoft. Paso 1. Descarga del instalador. Visita el sitio web oficial de MySQL, Descargas de MySQL. Busca la sección de descargas y selecciona la versión de MySQL Server que deseas instalar. Elige el instalador apropiado para tu sistema operativo Windows, 32-bit o 64-bit, y descárgalo. Paso 2. Ejecutar el instalador. Una vez que se haya descargado el instalador, haz doble clic en el archivo descargado para ejecutarlo. Aparecerá el asistente de instalación de MySQL. Haz clic en Next para continuar. Paso 3. Configurar la instalación. Selecciona Custom, personalizado, para personalizar la instalación o typical, típica, para una instalación estándar y haz clic en Next. Elige el directorio de instalación y selecciona los componentes que deseas instalar. Por lo general, se instalan todos los componentes por defecto. Haz clic en Next. Selecciona el tipo de configuración. Para la mayoría de los casos, la configuración predeterminada, Standalone MySQL Server /Classic MySQL Replication, es adecuada. Haz clic en Next. Paso 4. Configurar opciones de MySQL. Establece una contraseña para el usuario root de MySQL. Asegúrate de recordar esta contraseña, ya que se utilizará para acceder a la base de datos. Haz clic en Next. Selecciona si deseas que MySQL Server se inicie automáticamente cuando se inicie Windows. Haz clic en Next. Paso 5.
Finalizar la instalación. Revisa la configuración y haz clic en Execute para comenzar la instalación. Espera a que se complete la instalación. Una vez finalizada, haz clic en Finish para salir del asistente de instalación. Paso 6. Verificar la instalación. Abre el MySQL Command Line Client desde el menú de inicio o busca MySQL en el menú de inicio para encontrar otras herramientas, como MySQL Workbench. Ingresa la contraseña del usuario root cuando se te solicite. Deberías ver el prompt de MySQL, MySQL, indicando que estás conectado al servidor MySQL correctamente. Procedimiento para configuración de MySQL Server. 1. Iniciar el servidor MySQL. Si no se ha iniciado automáticamente después de la instalación, puedes iniciar el servidor MySQL. En Windows, esto puede hacerse desde el panel de control de Windows o utilizando el administrador de servicios. En sistemas Unix/Linux, puedes usar comandos como sudo system to start MySQL o sudo service MySQL start dependiendo de la distribución. 2. Conectar al servidor MySQL. Puedes conectar al servidor MySQL utilizando la línea de comandos de MySQL o una herramienta gráfica como MySQL Workbench o MyAdmin. 3. Configurar contraseñas y usuarios. Es importante asegurar tu servidor MySQL configurando contraseñas para los usuarios y restringiendo el acceso según sea necesario. Puedes cambiar la contraseña de root y crear nuevos usuarios con permisos específicos. 4. Configurar archivos de opciones. Edita el archivo de configuración de MySQL, generalmente MyCNF o MyINI dependiendo del sistema operativo, para ajustar la configuración del servidor según tus necesidades. Puedes configurar parámetros como el tamaño del buffer, la configuración de seguridad, el límite de memoria, etc. 5. Reiniciar el servidor MySQL. Después de realizar cambios en la configuración, asegúrate de reiniciar el servidor MySQL para que los cambios surtan efecto. 6. Verificar la configuración. Verifica que el servidor MySQL esté funcionando correctamente y que la configuración se haya aplicado correctamente. Puedes hacerlo ejecutando consultas SQL para obtener información sobre la configuración actual del servidor. 7. Realizar copias de seguridad. Configura una política de copias de seguridad regular para tus bases de datos. Puedes usar utilidades como MySQLDump para realizar copias de seguridad y restauraciones. 8. Monitorear el rendimiento. Monitorea el rendimiento del servidor MySQL y ajusta la configuración según sea necesario para garantizar un rendimiento óptimo. Puedes utilizar herramientas como MySQL Workbench, monitores de sistema o herramientas de monitoreo de terceros. Comandos generales de alta y baja de MySQL Server. Operaciones altas. Crear una base de datos create database nombre-de-la-base-de-datos. Seleccionar una base de datos use nombre-de-base-de-datos. Crear una tabla SQL create table nombre-de-la-tabla, columna 1 tipo-de-dato, columna 2 tipo-de-dato. Crear un usuario create user, nombre-usuario @localhost, identified by, contraseña. Conceder privilegios grant tipo-de-privilegio on nombre-la-base-de-datos, asterisco to, nombre-usuario @localhost. Crear una vista SQL create view nombre-de-la-vista as select columna 1, columna 2 from nombre-de-la-tabla where condición. Crear un índice create index nombre-del-índice on nombre-de-la-tabla, columna. Operaciones bajas. Eliminar una base de datos drop database nombre-de-la-base-de-datos. Eliminar una tabla drop table nombre-de-la-tabla. Eliminar un usuario drop user, nombre-usuario @localhost. Revocar privilegios revoque tipo-de-privilegio on nombre-de-la-base-de-datos, asterisco from, nombre-usuario @localhost.
Eliminar una vista dropview nombre-de-la-vista. Eliminar un índice dropindex nombre-del-índice o nombre-de-la-tabla.